presentamos Profetas Verdaderos, palabra de Dios para las naciones. Muy buenas amigos, a todos aquellos que como cada semana nos escuchan a través de este tu espacio, Profetas Verdaderos. Te habla Gerald López Mata, acompañado del pastor y maestro José Antonio Agüero. Este programa que nace para traer una revelación escritural de nuestro Señor Jesucristo. Así es, hermano. Damos las gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares para traer la veracidad de las Sagradas Escrituras. Hoy tenemos un tema muy importante que tiene que ver en el libro de San Mateo capítulo 23, cuando dice que Jesús acusa a escribas y fariseos. Es un tema muy importante porque queremos anotar, valga la redundancia, la importancia de por qué esos grupos religiosos, aún conociendo la Torá, decían cosas de sí mismos. Así es, nosotros vamos a leer este pasaje en San Mateo capítulo 23, versículo 1 en adelante, que dice de la siguiente manera: dirigiéndose Jesús después a la multitud y a sus discípulos, les dijo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Por tanto, cualquier cosa que les digan que guarden, guárdenla y pónganla por obra. Pero no hagan conforme a sus hechos, porque ellos dicen, pero no hacen. Porque atan cargas pesadas, colocándolas luego sobre las espaldas de los hombres, pero ellos mismos no la quieren tocar ni con el dedo. Y todos sus hechos los llevan a cabo para ser visto por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y prolongan los flecos de sus túnicas. Les gustan los lugares de honor en los banquetes y los principales asientos en la sinagoga, los saludos reverberantes en las calles y ser llamados por los hombres rabí. Pero ustedes que no se llamen rabí, porque uno es su maestro y todos ustedes sus hermanos. Gloria a Dios. Podemos ver, haciendo el análisis bíblico, que Jesús dice: se sientan en la cátedra de Moisés. Una forma de amonestarlo, diciéndole: bueno, ustedes toman la Torá, se hacen ser llamar rabí, que es un término de alta relevancia, porque Moisés tenía ese título y ellos toman como base de ese título para engrandecerse. Y cuando habla de sentarse en las primeras filas, eso habla del orgullo, algo que no es bueno para un creyente. Así es, la cátedra de Moisés era una silla que había en cada sinagoga en épocas del Segundo Templo. Estas sillas eran colocadas en la parte frontal de las sinagogas y allí se sentaban aquellos hombres que eran considerados por el pueblo como los grandes luminares de las enseñanzas de la Torá. Allí se sentaban aquellos hombres que habían adquirido una posición grande en el conocimiento de la Torá y que ellos hablaban sentados en esta silla de Moisés como que tenían ellos la misma autoridad que tuvo Moisés cuando recibió la Torá allá en el monte Sinaí. Entonces, estos hombres, quienes proclamaban tener la revelación tanto divina, y que ellos en muchos de sus enunciados querían ponerlo al nivel de los mandamientos del Dios de Israel, de la Torá. Y entonces muchos de estos mandamientos iban contrario a las enseñanzas de la Torá. Y vemos en este pasaje histórico que nuestro Señor Jesús el Mesías, pues está desautorizando a los escribas y a los fariseos de este tipo de enseñanza, y que ellos no tenían el nivel de rabinos para enseñar sobre las Sagradas Escrituras. Sí, estamos hablando de un grupo de políticos religiosos que en aquel tiempo
ya data en los años 175, 163, comenzaron a fungir como grupos para un propósito, y en ellos podemos mencionar lo que son los fariseos, los escribas, los asenios y los saduceos, que en el griego, del griego al arameo, significan parishá o separados. Por eso ellos entendían que ellos tenían una connotación más importante que los demás del pueblo judío. Así es, y aunque en las traducciones que nos han llegado a nosotros, parece que el Señor estaba aprobando sus enseñanzas, nosotros tenemos que entender que dentro de la mentalidad hebraica de las Escrituras, para el judío su doctrina es su manera de vivir. Por ende, habría que ver en otros tipos de traducciones que nosotros hemos traído para este programa, traducciones que hemos querido compartir con ustedes para traer un poquito de luz y ver verdaderamente qué era lo que el Señor Jesús quiso decir para desautorizar a los escribas y los fariseos de sus enseñanzas que no eran conformes al Dios de Israel, sino conforme a la mentalidad humana. Dice en el Código Real, que es un testamento basado en las escrituras más antiguas, que en el versículo 3 del capítulo 23 dice: todo cuanto Moisés ha dicho, guardadlo y hacedlo, pero las interpretaciones que ellos hacen de esos mandamientos no los sigáis, ni tampoco imitéis sus obras, porque ellos dicen mucho y no hacen. El error de muchos de nosotros, pastor, de que muchas veces hemos querido equiparar a mandamientos conceptos humanos y lo hemos querido equiparar a lo que Dios ha mandado a través de su palabra. Y esto no solamente se dio en aquel entonces, en este tiempo también se da como hombres que toman la Biblia, la tuercen conforme a su conocimiento, conforme a su parecer para manipular a la gente y quieren mantener a la gente cautivos en una religiosidad sin enseñar la palabra de Dios, como que si sus palabras o sus conceptos o sus preceptos, que son muy humanos, están equiparados a lo que Dios mandó. Amén, así es, maestro. Vemos como regularmente en los púlpitos muchos hermanos y hermanas que ya dicen llamarse profetas, evangelistas, pastores, le quitan y le ponen a las Sagradas Escrituras. Tenemos que tener mucho cuidado porque eso trae una mala enseñanza a los hermanos y hermanas de las congregaciones. Y esas cosas están haciendo que la iglesia de Cristo no tenga un conocimiento pleno de lo que las Escrituras nos dicen como un mandamiento. Entonces lo que hacemos es que muchas veces tergiversamos las Escrituras, que eso es lo que hacían los fariseos y los escribas, esos grupos religiosos que tergiversaban las Escrituras aún conociendo las Escrituras. Así es, conociendo las Escrituras. Hoy en día se da el caso de muchos hombres, también llamados apóstoles, que utilizan las Escrituras para manipular y para engañar, para mentir, para distorsionar aquello que Dios ha dicho, aquello que Dios ha enseñado. Pero qué bueno que hay hombres y mujeres que respetan las Sagradas Escrituras y sus sanas interpretaciones. Jesús, en aquel momento histórico, estaba enfrentando a la clase que gobernaba la nación de Israel, porque estos grupos, los esenios, los escribas, los fariseos, los celotes, eran los hombres que estaban encargados en ese momento de manejar no solamente los asuntos del templo. Nosotros vamos a continuar en la segunda parte de este programa. Esperamos que tú no te apartes del dial. Continúa con nosotros después de esta pausa musical. Estás escuchando Profetas Verdaderos, palabra de Dios para las naciones.